Soy Andreu Piquera, soy promotor y socio del festival Medusa. La verdad que ahora estamos dentro de una gran empresa con diferentes proyectos, no solo en festivales, sino a nivel hostelería y a nivel ocio nocturno, pero la verdad que empezamos como cualquier trabajador, empezando desde un escalón muy bajo, limpiando mesas, la verdad, y poco a poco yendo escalando, pasando por diferentes cargos, desde camarero de pub, relaciones públicas, encargado, y del cargado ya intentar montar mi propia empresa y hoy en día llegar a tener el Festival Medusa. El Festival Medusa, para la gente que no lo conoce, es un festival internacional. Este 2018 hacemos la 5ª edición del festival, estamos en el aniversario, y también hemos dado el salto a nivel internacional porque hemos realizado una edición en México, en Puebla. La verdad que fue una experiencia como empresario inolvidable, porque es llegar a un país completamente diferente, a saltar el charco y ver que un proyecto que se ha creado desde una pequeña semilla la conocen en la otra parte del mundo. Las dificultades, como todo el mundo, al final son las dificultades económicas. Es muy difícil empezar un proyecto en una inversión que vaya directamente subsanada por los propietarios. Todo empieza en un pequeño pub, de aquí vamos escalando a una discoteca y vemos que hay una demanda de festival de música electrónica en Valencia. En Valencia la música electrónica es, digamos que el punto donde nace, donde se extiende a España, y después ya Ibiza coge el relevo siendo el punto ya casi mundial de música electrónica. El primer festival casi nosotros lo denominamos como un festival de amigos, porque fue una fiesta que vinieron 11.000 amigos, que nosotros decimos, y nos dimos cuenta que había mucha demanda de un festival. Y a partir de la segunda edición ya nos dimos cuenta que era un momento importante para poder invertir, para poder arriesgar, y ya empezamos con artistas internacionales, empezamos con escenarios decorados, que al final hoy es nuestra insignia, es nuestra filosofía, es ser un festival completamente diferente al que se puede ver año a año, y también a festivales españoles. Y a partir de ahí es como nace este gran proyecto. No solo vivimos del festival, sino que tenemos discotecas en Alicante, tenemos un pub y una discoteca en Alicante, tenemos un pub en la ciudad de Gandía, también tenemos un restaurante aquí en Cullera, tenemos chiringuitos de playa, y al final las dificultades son el corto periodo que se le estancada. Nosotros, el proyecto de empezar en Cullera muy fuerte era también porque sabíamos que había una baja en un espacio entre Gandía y Valencia donde hay mucho turismo, y creíamos que empezando un pequeño proyecto y empezando a trabajar ya no solo el ocio nocturno con un pequeño pub, una pequeña discoteca, sino el hacer un proyecto grande, el volver a los chiringuitos de playa, como este año hemos creado un beach club, eso iba también a hacer a la gente volver a Cullera y revalorizar y volver a hacer subir la zona. Somos tres socios y tres, creo que los más trabajadores. Nos dividimos en producción, en cartel y comunicación y en relaciones públicas. Y la verdad que siempre intentamos sumar gente con nuestra misma filosofía, nuestro mismo espíritu, que le ilusione este tipo de trabajo y que tenga muchas ganas de trabajar. La verdad que nosotros en invierno sí que tenemos horario, pero cuando ya pasa el 15 de junio ya no hay días, ya no hay horas, y ya es trabajar con la ilusión de ver el proyecto. La verdad que es muy bonito el poder estar trabajando. Nosotros siempre comparamos que llegamos a la final de la Champions cuando viene el festival, entonces no podemos fallar porque hay un partido solo que tienes que ganar. Intentamos, claro, ahora tenemos seis negocios abiertos a la vez, entonces no podemos focalizar solo en un tipo de cliente, sino que cada negocio tiene un estilo diferente, completamente diferente al otro, donde busca un tipo de gente diferente al otro. En los chiringuitos de playa tenemos 3 que están abiertos con el mismo horario y aparte están muy cercanos. Entonces buscamos 3 tipos de público diferente. Un público que le gusta salir por el tardeo, que ahora está muy de moda, un público joven o un público mayor. Es decir, una cosa que tenemos muy clara es que tenemos que estar adecuados para gente discapacitada, con sus baños, con sus accesos. La verdad que el festival es muy complicado porque tenemos muchos sitios de gravilla, muchos sitios de polvo, pero al final siempre dejamos un camino marcado con sus baños, con sus altillos para poder ver el festival. Nosotros eso lo tenemos muy claro. Eso y la seguridad para nosotros es un factor muy básico en todos nuestros tipos de negocio, porque al final son negocios que van mezclados con el alcohol. Creo que hemos cambiado un poco la venta a nivel festival en España. Salimos a los 8 meses del festival con un precio muy bajo. Cualquier persona que quiera tener 3 días de vacaciones
con 35 euros, 45 euros con zona acampada, puede estar una semana al lado de la playa con su tienda de campaña y viendo los mejores artistas del mundo. Y después ya tenemos una zona VIP que cada entrada son 250 diarias, que ya es para un tipo de público más exigente o que ya tiene una edad donde no quiere estar donde está todo el mundo. Y la verdad que creemos que en todos nuestros negocios puede llegar a todo tipo de público. Nosotros, para hacer la selección de proveedores, lo primero que elegimos son varios proveedores diferentes con las calidades que nosotros queremos. Siempre intentamos buscar seriedad, que nos sabían responder y que con una experiencia detrás. No nos basamos solo en el precio. Intentamos hacer la elección de 3 o 4 proveedores, igual en cualquier campo, desde el que nos trae los vasos de cristal, el que abastece los baños, el que nos trae la comida, la seguridad, la maquinaria. La verdad que tenemos un listado muy grande de proveedores y elegimos 4 o 5 por calidad, que nosotros creemos que van a dar una buena respuesta, y a partir de ahí intentamos buscar el mejor precio dentro de la calidad. Si no estás en las redes sociales, no estás vivo. Nosotros tenemos un equipo de community, de 3 communities que trabajan todos los días, más 3 diseñadores. Siempre utilizamos una línea muy del día a día, estamos siempre con el paralelismo de las noticias que van pasando para poder publicar, preparamos campañas anuales sabiendo cada mes lo que vamos a publicar. Trabajamos muchísimo Facebook e Instagram, aparte de todas las redes, depende del negocio que sean especialistas. En el festival utilizamos sobre todo las revistas o los blogs de música electrónica. En la hostelería utilizamos los blogs de comida, y en las zonas, en los chiringuitos y zonas de turismo, utilizamos mucho las páginas de despedidas y las redes de turismo, blogs de turismo. Este año incluimos influencers top dentro del festival. La filosofía de esta empresa es no pensar en la competencia, porque nosotros pensamos que segundo que piensas en tu competencia es segundo que pierdes en tu propio negocio. La verdad que intentamos en todas las ciudades colaborar con nuestros, yo no digamos competidores, sino que al final son también gente del mismo sector. Las zonas de playa intentamos hacer colaboración con los restaurantes. Yo relacionaría toda nuestra empresa a sensaciones. Siempre cuando hablamos de nuestros negocios, en reuniones, cuando vamos a preparar activaciones, siempre hablamos de sensaciones. Es decir, tenemos que hacer sentir a la gente algo. Si creas una sensación, si llegas un poquito al corazón de la gente de una manera u otra, vas a tener un éxito seguro en tu empresa. Y la verdad que al final, cuando tienes este tipo de proyectos, un pequeño premio siempre es muy agradecido. Al final te das cuenta que estás creando una